Buenas tardes, mi nombre es Laura Moro. Me pidieron que compartiera este espacio con ustedes, los jóvenes, para dar mi testimonio como inmigrante y lo hago con mucho gusto, sabiendo que la mía puede ser una experiencia muy diferente a la que ustedes están acostumbrados a escuchar. Ustedes hablan siempre de bisabuelos, de tatarabuelos. Yo emigré en primera generación. Nací en Turín, la capital del Piemonte. Emigré con mis padres a la edad de 10 años para que la familia volviera a estar unida, ya que mis dos hermanos mayores habían emigrado ya unos cuantos años antes y vivían en la Argentina. Pertenezco pues a la última etapa de ese gran fenómeno migratorio que cubrió desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX a toda Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial ya hubo muy poca gente que emigró, aunque la gran pobreza, la falta de trabajo, el recuerdo terrible de la guerra eran factores que impulsaban a emigrar todavía. Sin embargo, había ya una luz, una esperanza, se pensaba en un gran cambio y efectivamente fue así. Con el boom económico de 1960, Italia se convirtió en una gran potencia y pasó a formar parte del primer mundo. ¿Qué siente una criatura de 10 años cuando emigra? Yo me sentí en primer lugar llena de preguntas. Me sentí llena de rebeldía. Yo no quería irme de ese país, de ese lugar. Yo sentía que de repente perdía todo. Mi casa, mi barrio, mi escuela, mis amigos, mis compañeros, mi maestra, todo. Pero también perdía mi hermosa ciudad, esa bella Turín con sus blancas montañas que yo veía desde mi ventana, el río Po que tanto amaba y que atravesábamos en cualquiera de los puentes para ir a las colinas. Tantas cosas. Pero bueno, después fue el viaje en barco. Bellísimo, sí. ¿Y qué me esperaba después de eso? Buenos Aires. Para nosotros solo de paso. Pero ya no era la que recibió a los antiguos inmigrantes, no la imaginen así. El viejo hotel de inmigrantes ya no estaba, no funcionaba, aunque estaba. Pero nosotros íbamos a Paraná. Ese era nuestro destino, porque allí vivían mis hermanos y esa iba a ser mi vida. Paraná era una ciudad con grandes extensiones llanas, desiertas, sin montañas, con casas bajas, con un clima caluroso y húmedo. Qué diferente a mi Turín. ¿Qué siente una criatura cuando nadie habla su idioma, cuando no entiende ni puede hacerse entender? Apela a su fuerza interior. Yo en poco tiempo, en pocos días, aprendí a hablar el nuevo idioma y en pocos meses aprendí la historia y la geografía de ese nuevo país para poder rendir los exámenes que me permitirían continuar a estudiar, porque a partir de ese momento, ese fue mi país. Lloré mucho, tanto como seguramente lloraron aquellos viejos inmigrantes de otras épocas, que seguramente lloraban sin dejarse ver, que ocultaban su dolor para no perder fuerzas, se sumían en el silencio. Extrañé todo, tanto como seguramente extrañaron aquellos viejos inmigrantes, pero que supieron capitalizar esa nostalgia y la transformaron en energía para que esa pampa enorme y extensa que los recibía se transformara en lo que hoy es esta maravillosa pampa gringa. ¿Por qué les cuento esto? Porque quien emigra, niño o adulto, joven o anciano, lo primero que experimenta es dolor. ¿Qué hacer para que ese dolor no se transforme en angustia, en desesperación? Hay que apelar a todas las fuerzas interiores para poder superarlo, para lograr sublimar
ese dolor y convirtiéndolo en el motor para un nuevo nacimiento. Sí, eso fue. Para nosotros inmigrantes es un nuevo nacer. Así lo hicimos todos seguramente. Un poco porque nuestra garra piemontesa, nuestra grinta piemontesa, salió de adentro con toda su fuerza, y otro poco porque sabíamos con toda conciencia que no íbamos a volver. Pero el mensaje principal que quiero dejarles, jóvenes queridos, es este. Cada uno es artífice de su propio destino. Siempre ese destino involucra a otras personas. Ser artífice quiere decir tener objetivos claros, metas y orientar todo el quehacer diario a esas metas, con todos los esfuerzos que cueste lo que cueste. Para hacer eso necesitamos un gran motor y mucho combustible que lo alimente. Ese gran motor es nuestra propia voluntad. Y como piemonteses tenemos que enorgullecernos de la fuerza interior y de la voluntad que tenemos. Es típicamente nuestro. El gran poeta Nino Costa decía, teste quadre pulsan. Y también decía, vele camarchu adasi avan luntam. Eso somos. Y el combustible para alimentar ese motor son los valores. Esos valores heredados, grandes y hermosos, que nuestros padres, abuelos y bisabuelos nos brindaron en bandeja todos los días simplemente con su vida. La palabra dada, la familia, el esfuerzo, la cultura del trabajo, la firmeza. Esas fueron las banderas que los primeros inmigrantes mostraron al llegar a la Argentina y que cambiaron esta tierra fértil, pero totalmente improductiva en ese momento, en el vergel que es hoy esta pampa gringa. En mi caso yo no emigré por mi voluntad, porque precisamente era una niña, pero cuando me di cuenta que no había retorno, toda mi vida giró hacia la mejor inserción posible en esta nueva tierra, hoy mi tierra. Y aquí hice mi familia y enseñé a mis hijos a amar a esta tierra, así como a amar la tierra de su madre. Me sentí siempre aceptada y querida. Tengo una vida plena y llena de amor. Tengo la inmensa alegría de ver que en mis hijos, hoy ya adultos como ustedes, esa generosa semilla plantada fructificó maravillosamente, así como están fructificando en cada uno de ustedes las semillas que generación a generación plantaron sus ancestros. Avanti piemonteis, anche come ier, drite sincer, andum avanti. Quanche noi passuma tutto il mondo i guarda. A conoscu chi suma, razza nostrana, libera e testarda, can mercandan nen temp e sulur. Gracias.